¿Cuál es la escena más inquietante en un libro o película de ficción? La niebla de King. Una niebla lo cubre todo y en ella acechan cosas monstruosas. Básicamente, cualquiera que entre en la niebla sufre una muerte espantosa. Así, al final, padre, madre e hijo están sentados en un coche, rodeados de niebla. El padre sabe que morirán horriblemente, por lo que le dispara a su hijo y luego a su esposa. Se pone el arma en la cabeza, pero se atasca, o se quedó sin balas, no recuerdo exactamente, y la niebla se aclara para revelar el ejército. La niebla había sido derrotada, justo cuando mató a su familia, entonces tiene que vivir con ella. No es su pareja, simplemente es una mujer cualquiera con la que se encontró en el supermercado, acompañada de 2 personas mayores. Su pareja se quedó en casa y falleció. Pero, sí, eso fue realmente complicado. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Película, Perfume. La historia de un asesino. Spoilers. Un hombre mata mujeres y toma su esencia maloliente para crear el mejor olor de todos los tiempos. No esperaba orgías instantáneas cada vez que se activaba el perfume. Ahora que lo pienso, toda la premisa de la película era extraña. La película es bastante extraña. La idea de que un tipo mate mujeres solo para capturar su aroma es perturbadora. No me imaginaba que usar el perfume causaría reacciones tan intensas. Es un enfoque raro sobre el deseo y la obsesión. Realmente no sé cómo alguien pensó que eso sería una buena historia. Una mezcla de locura y genialidad, supongo. Pero, sinceramente, no es algo que vería de nuevo. Con toda seriedad, cuando Fred Weasley murió en Harry Potter 7. No se lo merecía. La peor parte fue lo que condujo a esto. El idiota total de su hermano, Percy, había sido un idiota durante casi 2 libros completos, aparece para la pelea final y es como si nada hubiera pasado. Percy debería haber muerto, Fred debería haber vivido, supongo que no hay justicia ni siquiera en la ficción. Es una pena cómo se manejan algunas cosas en las historias. Fred es un personaje querido y su muerte fue impactante. La redención de Percy en ese momento no se siente justa, especialmente después de todo lo que hizo. A veces, las narrativas no castigan a los que merecen. Fred debería haber tenido otro final. Esos giros suelen dejar a la audiencia frustrada. Lo terrible también es imaginar lo que estaba viendo la enfermera. Al final, ella solo habría estado hablando solo con un cerebro, aún sabiendo muy bien que esta niña todavía estaba viva, y escuchando lo que podía decir, pero sin poder hacerlo. Expresar nada más. Eso es bastante inquietante. A veces, la mente y el cuerpo pueden estar desconectados de maneras que no imaginamos. Tener conciencia pero no poder comunicarte es una experiencia aterradora. Te hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y cómo valoramos la conexión con los demás. Me hace pensar en unas historias que he escuchado sobre personas en estado similar y es difícil no sentir empatía. Vi HC2 con algunos de mis amigos, todos pensamos que iba a ser otro simulacro de terror como lo fue el primero. No podríamos haber estado más equivocados. Después de verlo, todos tuvimos una sensación de malestar y por primera vez realmente sentí que podría haber vomitado solo de ver algo. Fue increíblemente espantoso. Recuerdo una vez que vi una película con unos amigos, pensando que sería algo ligero. Pero resultó ser tan intensa y perturbadora que al final del filme todos estábamos en silencio. No podíamos creer lo que habíamos visto. Nadie quiso hablar de ello durante un buen rato, solo quedamos con una sensación de incomodidad. Sin duda, no era lo que esperábamos. Le dije a mi amigo que fuera a ver la película al cine, es bastante conservador. No hace falta decir que me envió un mensaje de texto enojado y esas cosas unas horas más tarde diciendo que salió furioso del cine con la chica con la que tenía una primera cita. Eps. Tuve una primera cita en un museo de arte donde, de manera inesperada, me encontré conversando con una expareja sobre el cuadro El rapto de las Sabinas en el templo de Atenea. La charla giró en torno a temas complicados relacionados con la mitología.
Aunque no hubo una segunda cita, más adelante ese verano volvió a surgir un reencuentro con mi ex. Todo el final fue aterrador. Cuando salió, yo vivía en Boulder. Había un teatro de autor en Denver presentándolo, así que uno de mis compañeros de cuarto, yo y un amigo suyo fuimos a verlo. El lugar tenía asientos tipo estadio y la casa estaba llena. A medida que avanzaba la película, podía escuchar vagamente a los chicos disculpándose con sus citas y podía ver vagamente a la gente levantándose para irse. Al final de la película, las únicas personas que quedaban en esta sala repleta éramos nosotros tres y unas 10 personas más. Este teatro tenía capacidad para al menos 300 personas, y como dije, estaba lleno al comienzo de la película. Nunca he podido verlo desde entonces. Me acuerdo de una vez que fui al cine con unos amigos. Era una película de terror que todos decían que era intensa. Al principio, la sala estaba llena, pero a medida que avanzaba la trama, noté que la gente empezaba a salir. Al final, quedamos solo un par de nosotros y unas pocas personas más. No pude evitar sentirme incómodo. Nunca volví a querer ver esa película, fue una experiencia extraña. Dios, ese libro. Me encanta releer los libros, pero no, nunca Haunted. Literalmente me está persiguiendo. Cada vez que leo algo de Palahniuk, es como si sus palabras y su estilo cambiaran la forma en que funciona mi cerebro. Es una experiencia tan extraña. Entiendo eso. Hay libros que te afectan de una manera extraña. A veces, los escritores tienen ese poder. Recuerdo una vez en la universidad leí algo de un autor que me dejó pensando semanas. No podía sacar la historia de mi cabeza. La forma en que escriben puede realmente resonar contigo, a veces incluso incomodar. Es curioso cómo la literatura puede hacer eso, pero hay algunos libros que prefiero no volver a abrir. En realidad es un poco más jodido de lo que dijiste. Gregor no retira su dinero, pide cambio y el padre regresa corriendo con un puñado de monedas. El padre incluso agradece a Gregor la costumbre. La historia es interesante. Es raro que alguien se sienta agradecido en una situación así. La relación entre el padre y Gregor parece un poco extraña. Tal vez el padre siente que necesita hacer todo lo posible para mantener a flote su negocio, incluso si eso significa aceptar un trato que no es del todo justo. A veces, la gente hace cosas sorprendentes por dinero. No olvides que la novata tenía Gapsignis y, sin darse cuenta, mató a toda su tripulación a causa de ello. Es el único libro que leí en el que odia a todos los personajes, incluida Morn, la víctima. Todos eran gente podrida. Parece que esa historia es un poco intensa. A veces, cuando los personajes son tan desagradables, es difícil sentir empatía por ellos. Tengo un amigo que solía leer solo libros con personajes buenos. Se sentía raro cuando leía algo así, porque le recordaba que a veces la gente es complicada. Pero al final, creo que esos libros pueden ser una forma de explorar la oscuridad sin entrar en ella. La parte que más me hizo estremecer es cuando ve lo que él cree que es una niña sin hogar en una entrada y pone dinero en su taza porque la encuentra demasiado joven y hermosa para ser una persona sin hogar. Fue solo cuando la chica lo regañó que se dio cuenta de que en realidad era solo una estudiante universitaria que estudiaba en la entrada, y puso dinero en su café. Esa situación es incómoda. Mi amigo una vez hizo algo similar con una chica en la calle. Pensó que necesitaba ayuda, le dio dinero, y luego se dio cuenta de que solo estaba esperando el autobús. Se sintió mal, pero aprendió a no asumir cosas porque a veces las apariencias engañan. Al final, ambos se rieron del malentendido. La idea es que la persona realmente no muera, o al menos así se comercializa el proceso. Simplemente van y viven en un montón de cuerpos diferentes. Por ejemplo, en una parte del libro, un niño a quien se le reemplazó una parte de su cerebro por un cleptómano anterior inconscientemente fue a casa, y desenterró / devolvió todas las cosas. Eso suena a algo bastante extraño. La idea de cambiar de cuerpos y vivir diferentes vidas tiene su atractivo y su reto. Imagino que sería como un juego en el que te enfrentas a recuerdos ajenos. Me recuerda a una vez que leí sobre la memoria y cómo nos define. A veces, lidiar con la identidad y las experiencias de otros puede ser más complejo de lo que parece. Dios, eso fue horrible. Simplemente, su vida era tan lamentable al principio. Luego su pequeña alegría se convierte en esta obsesión que termina destruyendo lo poco que alguna vez tuvo. Esa fue probablemente la parte más triste de la película. Entiendo lo que dices.
A veces, la búsqueda de la felicidad puede llevar a las personas por caminos oscuros. Me recuerda a un amigo que se obsesionó con el trabajo. Pensó que sería su salvación, pero solo terminó alejándose de todos. Al final, se dio cuenta de que lo que tenía era más valioso que cualquier éxito. A veces, perderse en algo puede hacer que te olvides de lo que realmente importa. Berserk, dejando a un lado las secuencias de acción, tiene una de las tramas más profundas que jamás haya experimentado. El puro odio que Griffith y Berserk Guts exhiben el uno por el otro es imposible de comprender, a menos que considere sus procesos de pensamiento que culminaron en el eclipse. Todavía recuerdo haber hablado del descanso de Griffith por un día completo con mi ex. Recuerdo que, una vez, tuve una charla profunda con un amigo sobre un libro que todos decían que era solo acción. Hablamos de los temas oscuros y las decisiones de los personajes. Nos dimos cuenta de lo fácil que es caer en la desesperación. Esa conversación se sintió como un viaje, incluso si al principio no lo esperábamos. A veces, esas charlas son más memorables que la historia en sí. Mira el anime, en realidad es mejor que las películas en muchos aspectos. Dicho esto, a los ojos de Griffith, Guts es el traidor. Abandonó al halcón y en el proceso lo dejó indefenso. La pérdida de Guts de Griffith destrozó su ser, nunca pierde. Luego, cuando lo sacan, ve que los halcones tratan a Guts como al líder, no a él. Luego, en el momento en que ve a Guts y Casca besarse, es cuando decide suicidarse. Entonces, en cierto modo, Guts creó Femto y tomó todo de Griffith. Quizás no directamente, pero él fue la raíz del problema. Es interesante cómo las dinámicas de amistad y traición juegan un papel clave en la historia. Guts y Griffith tenían una conexión fuerte, pero la acción de Guts de alejarse lo llevó a la desesperación a Griffith. Es como si la decisión de uno desencadenara la caída del otro. La evolución de sus personajes muestra que a veces las elecciones tienen consecuencias más profundas de lo que imaginamos. Es un tipo de tragedia que atrapa. Breaking Bad spoilers acabo de recordar de lo que está hablando, es después del robo del tren y el niño aparece en su motocicleta. Entonces Meth Damon se encarga de dispararle. La escena inicial del siguiente episodio fue Walt, Mike, Jesse y Todd desmontando la motocicleta y poniéndola en el ácido, junto con el niño. Esa parte es bastante intensa. La serie realmente no se detiene en mostrar las consecuencias de sus decisiones. Ese momento con el chico en la moto y la forma en que manejan la situación es un recordatorio de lo lejos que han llegado los personajes. Es una de esas escenas que se quedan contigo por un tiempo. La forma en que presentan la moralidad es compleja y te hace pensar en el desenlace de todos. Teniendo en cuenta el historial de King en cuanto a finales, estoy bastante seguro de que está celoso de todos los finales que existen. No me malinterpretes, me gusta una buena parte de su trabajo, pero escribir una conclusión satisfactoria para sus historias no es uno de sus puntos fuertes. Mirándote, de Stan, editar, solo un aviso a todos, por favor no estropeen 11/22/63 para mí, lo estoy leyendo actualmente porque estoy atrasado. Hubo quejas acerca de que el final de la serie de La Torre Oscura no fue satisfactorio. Sin embargo, es importante considerar cómo se puede concluir una narrativa de tal envergadura. No me refiero solo a la extensión de la serie, sino a la trama en sí, que abarca dimensiones, tiempo y el universo completo. ¿De qué manera se puede cerrar una historia así de compleja? La conclusión fue tan interminable como la niebla. Simplemente seguían conduciendo preguntándose hasta dónde llegaba mientras monstruos con patas como secuoyas pasaban ocasionalmente. Siempre pensé que habría sido una apertura perfecta como piloto de televisión. Eso suena interesante. A veces, los mejores momentos se dan al borde de lo extraño y lo conocido. Me recuerda a un viaje que hice con amigos, donde nos perdimos en un bosque. La sensación de no saber qué había más allá de los árboles era inquietante, pero también emocionante. Tal vez un día lo conviertas en una serie, las mejores historias a menudo vienen de esas experiencias. Esa es una de mis escenas favoritas en cualquier película porque deja claro que no, estás jodido. No porque seas estúpido sino porque viniste aquí. Hazlo inteligente todo el día si quieres, aún así, jodido. Y eso hace que esta película sea mucho más aterradora. Entiendo lo que dices. Hay momentos en la vida en que, a pesar de nuestras decisiones, las cosas simplemente no salen bien. Recuerdo una vez que planeé todo para un viaje, pero al final, todo se volvió en mi contra. A veces, la realidad juega cartas inesperadas, y no importa cuán cuidadoso seas, simplemente estás atrapado. Esa sensación de vulnerabilidad es lo que lo hace tan impactante.
Simpatía por el señor Vengeance y simpatía por Lady Vengeance son los otros dos y ambos son increíbles a su manera. No existe una conexión narrativa con Oldboy, pero los temas oscuros, las tomas cinematográficas y la sensación general son muy similares. Me resultaría difícil elegir un favorito. La película Sympathy for Mr. Vengeance resultó ser mucho más impactante y profunda que Old Boy. Aunque esta última cuenta con más escenas de acción, la primera dejó una sensación de malestar que perduró todo el día. Es una obra impresionante que, lamentablemente, suele estar en la sombra debido a la popularidad de Old Boy. Sin duda, merece más reconocimiento del que ha recibido. La gente se quejaba de que el final de la serie Dark Tower no fue tan bueno. Pero, para ser justos, ¿cómo se resuelve exactamente una historia de ese alcance y magnitud? Y no me refiero al tamaño de la serie, sino a la trama real. Es una historia que abarca dimensiones, tiempo y prácticamente el universo mismo. ¿Cómo terminas eso? Podría estar abriendo la puerta a críticas, pero la verdad es que no he llegado a completar la Torre Oscura. Simplemente no logré conectar con el pistolero. Acabo de terminar de leer El Resplandor y luego vi la película. La película es una total y completa decepción en comparación. Especialmente el final. El clímax del libro me hizo leer hasta las 3 de la madrugada porque no podía dejar la maldita cosa. Leí El Resplandor y luego vi la película. La verdad, me decepcionó mucho. El final del libro es mucho más intenso y atrapante. Me quedé despierto hasta las 3 de la mañana porque no podía dejar de leer. La película simplemente no le llega. Es como si le faltara toda la tensión y desarrollo que tenía el libro. La simpatía por el señor Vengeance fue mucho más impactante e intensa que la de Oldboy en mi opinión. Oldboy tuvo más escenas de pelea, obviamente, pero Mr. Vengeance me hizo sentir horrible por el resto del día. Película impresionante y totalmente subestimada debido a que eclipsó a mi Oldboy. Entiendo lo que dices. A veces, una película te deja reflexionando mucho más que otra. Recuerdo cuando vi una película que me afectó así. Me quedé pensando en eso durante horas, y no podía sacarlo de mi mente. A veces, esas experiencias son más impactantes, aunque no sean tan conocidas o populares. Es interesante cómo diferentes historias afectan a cada persona de manera única. Lo que más me decepcionó fue el enfrentamiento terriblemente anticlimático con Crimson King. El tipo estaba promocionado como el señor oscuro definitivo, la encarnación del mal y resultó ser un loco delirante parado en un balcón con una caja llena de granadas. Entiendo la decepción. A veces, los villanos son sobrevalorados y no cumplen con nuestras expectativas. Recuerdo a un amigo que esperaba un gran enfrentamiento en un juego, pero al final, el jefe final resultó ser un tipo normal. La gran batalla que imaginó se convirtió en algo ridículo. A veces, la narrativa desafía nuestras expectativas de manera que no nos gusta. Maldita sea. Estoy de acuerdo en que The Gunslinger podría desanimar a algunas personas. Casi no lo disfruté, pero seguí adelante y empiezas a tener un poco más de contexto. The Gunslinger prácticamente comienza in media res, y tienes que arreglar las cosas en un mundo bastante extraño. Pero se vuelve aún más loco. No lo spoilearé, pero no mentiré cuando digo que la trama y el escenario trascienden dimensiones. Lo que diré es que si lees muchas otras obras de King, especialmente de Stan, rápidamente obtendrás una apreciación mucho mayor de todas ellas. La verdad es que me pasó algo similar con un libro de King. Al principio, me costó un poco seguir la historia, pero seguí leyendo. Poco a poco, empecé a entender el mundo que creó. Luego de un tiempo, realmente me atrapó. La conexión entre sus historias es interesante, y cuando ya has leído otros libros, los detalles se vuelven más ricos. Definitivamente, vale la pena darle una oportunidad. Gracias por eso. Siento que debería haber una sección para recién llegados en la wiki de Warhammer con algo como lo que escribiste. Luego podría hacer clic en puntos de interés para ver las cosas con más detalle, etc. Me parece que es una buena idea. Tener una sección para los nuevos te ayudaría a entender mejor el universo de Warhammer. Podría incluir información básica, personajes y puntos de interés. La navegación sería más fácil y quizás atraería a más personas. Es un mundo amplio y con tantas historias, un buen resumen siempre es útil. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.